amigas y bienvenidos a otro video en Rarísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que podemos decir que se resolvió, pero no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Así que no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer mágicamente por aquí. Y con todo eso comenzamos. Bien, antes de comenzar, en realidad quiero hacer una pequeña aclaración. Quizás escuchen un pequeño ruido de fondo. Es el ventilador. No lo hago grabar en verano sin ventilador. Me muero de calor. Tengo una luz súper fuerte acá al frente mío. Así que superemos esto y avancemos con el caso. Bien, hoy vamos a hablar sobre Joshua Vernon Maddox. Él desapareció a los 18 años el 8 de marzo del 2008 en Woodland Park, Colorado. Joshua era el menor de 4 hermanos, tenía 2 hermanas mayores y un hermano mayor llamado Zachary Maddox. Además también vivía con sus padres Robert y Trina Maddox. Su familia lo describía como un joven bastante creativo, sensible y tranquilo, con un fuerte interés por la música y el arte. A Joshua le gustaba escribir, tocar guitarra y también salir a caminar por el lugar donde él vivía. Durante sus primeros años de formación escolar, él hizo la escuela desde casa y ya luego pasó a un colegio regular como el que tú y yo conocemos. A Joshua no se le hizo nada difícil hacer amigos porque pues tenía una personalidad que le agradaba a los demás. Lamentablemente su familia pasó por un momento bastante fuerte debido a que el hermano de Joshua, Zachary, falleció. Esto marcó obviamente emocionalmente a Joshua, pero en realidad su familia dijo que no veía como alguna señal que les hiciera pensar que él ya no quería estar más en este mundo. Ellos decían que a pesar de lo que había pasado y a pesar de que esto le había afectado mucho a Joshua, seguía siendo un joven con la vida por delante y con muchos sueños por cumplir. La mañana de su desaparición, Joshua salió a dar una de sus caminatas habituales por el vecindario. Como les comenté, él vivía en Woodland Park, que es una zona montañosa de Colorado. Ahí hay bastantes bosques, caminos pocos transitados y también pues las casas no están cercas una de las otras. Entonces es muy común que si pues decides dar un paseo no te topes con nadie. Les voy a dejar imágenes para que ustedes sepan más o menos cómo es y puedan entender un poco el contexto de este caso. Como también les había comentado, era muy normal que Joshua saliera a dar estos paseos. Él lo hacía usualmente pues para despejar la mente o porque simplemente le gustaba la naturaleza. Sin embargo, lo inusual fue que Joshua no regresó nunca más. Al ver que Joshua no regresaba ni se comunicaba, su familia decidió reportar su desaparición días después. Y ahora bien, ¿por qué días después? Joshua, desde el fallecimiento de su hermano, había cambiado su forma de ver la vida. Había expresado que en realidad sentía que la vida estaba para disfrutarla día con día y pues les había comentado a su familia que quería hacer un viaje. Él les había dicho que cuando él decidiera hacer este viaje, quizás ellos no iban a saber mucho de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Es por eso que cuando Joshua salió esa mañana, su familia pensó que quizás estaba pues emprendiendo esta aventura que les había contado. Sin embargo, cuando pasaron los días y ellos entraron a su habitación, se dieron cuenta que Joshua no se había llevado ningún objeto personal necesario para viajar y eso ya les pareció bastante extraño. La policía abrió una investigación, pero desde el comienzo encontraron un caso sin pistas claras. No hubieron movimientos bancarios, no hubieron llamadas y nadie había visto a Joshua después de que él saliera de su casa. Parecía como si en realidad Joshua se hubiera desvanecido de la tierra. Durante 7 años, la investigación permaneció estancada. A pesar de los esfuerzos y las búsquedas impulsadas por su familia, no surgieron elementos nuevos que pues ayudaran a saber qué es lo que había pasado. Este era un caso que desconcertaba a los investigadores debido a que no encajaba en ningún patrón conocido. No parecía una fuga voluntaria, no había evidencias de algún tipo de violencia o conflicto y tampoco había ningún rastro que seguir. Sin embargo, todo cambió en agosto del 2015 cuando decidieron demoler una cabaña que estaba muy cerca de la casa de los Maddox. La propiedad le pertenecía a Charles Murphy, un empresario local que pues había decidido demoler esta cabaña porque había estado abandonada durante muchos años y ya estaba en muy mal estado. Durante la demolición, uno de sus trabajadores se dio cuenta que había algo dentro de la chimenea. Él decidió acercarse a examinar qué había ahí
y se dio cuenta que eran restos humanos. Obviamente llamaron a la policía y pues hubo el levantamiento de estos restos encontrados. Días después, los análisis forenses confirmaron que en realidad estos restos le pertenecían a Joshua Maddox. Tras el descubrimiento se empezó a generar la pregunta de cómo nadie había notado que pues, los restos de Joshua estaban en esa chimenea durante 7 años. Como les comenté, el dueño de la propiedad era Charles Murphy y él dijo que en realidad la cabaña había estado abandonada durante casi una década. We had a backhoe and we had most of the building down and we were going to tip over the chimney. And when we did, the top of the chimney popped off and inside was the body of a man. También mencionó que ni su familia ni él solían ir regularmente y cuando lo hacían no entraban por la situación de deterioro al interior de esta cabaña. Decían que si bien notaron un olor desagradable de vez en cuando, lo atribuían a animales y también, de nuevo, al estado de abandono que tenía esta propiedad. Además mencionó que ni a su familia ni a él les parecía lógico pues buscar que hubiera dentro de una chimenea porque tenían un mueble bastante grande que tapaba la entrada. It was like 8 feet wide or 10 feet wide, 4 feet tall, and was a heavy wall was supporting up against the chimney. A partir de ese momento, la pregunta ya no era dónde estaba Joshua, sino cómo había terminado en la chimenea. Los informes forenses revelaron que su cuerpo se había quedado atrapado dentro del conducto de la chimenea en una posición bastante comprimida. Sus rodillas estaban por encima de su cabeza y tenía una mano cubriendo su rostro como si hubiera intentado protegerse o también como si hubiera intentado acomodarse dentro de un espacio bastante estrecho. También se dio a conocer que Joshua estaba desnudo. Su ropa fue encontrada fuera de la chimenea, pero dentro de la casa. Además, los forenses no encontraron señales de trauma en sus huesos ni señales de violencia. La hipótesis oficial en este caso es que Joshua había intentado pues descender por la chimenea y que en el proceso pues habría quedado atascado. Es por eso que su fallecimiento fue tipificado como accidental o indeterminado. Los forenses también dieron a conocer que el fallecimiento de Joshua no fue instantáneo. Ellos consideraban dos posibilidades, que pues una era la deshidratación y la otra era la hipotermia. Sin embargo, el estado de los restos de Joshua no permitió determinar cuál de las dos habría pasado primero. Otro punto era el aislamiento de la cabaña. Como les comenté, Joshua vivía en un lugar en donde las viviendas estaban bastante separadas una de las otras. Entonces, si Joshua quizás hubiera podido gritar por auxilio, por esta misma lejanía, lastimosamente nadie lo habría escuchado. A pesar de que este caso tiene una hipótesis oficial en base a los análisis forenses y también a las investigaciones que se hicieron, a muchas personas que estaban al tanto de lo que estaba pasando no las dejó convencidas. Y esto es básicamente por 3 puntos. Primero, la chimenea estaba parcialmente sellada por un alambre metálico y la abertura que tenía era demasiado estrecha como para que una persona pudiera pasar por ahí con facilidad. La segunda razón es que esta cabaña tenía una puerta accesible y una ventana rota, que son entradas más lógicas para una persona que quizás quisiera curiosear qué es lo que había adentro. El tercer punto es la posición del cuerpo y también la ropa de Joshua encontrada fuera de la chimenea, pero repito una vez más, dentro de la casa. Es por eso que para muchos lo que le había pasado a Joshua no encajaba con un simple accidente. Tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir, vamos a adentrarnos en las teorías. Una de las teorías más populares plantea que Joshua entró a esta cabaña durante la noche y pues en algún momento se llegó a desorientar e intentó subir por la chimenea desde dentro. La posición en la que se encontró su cuerpo puede sostener esta teoría. Sin embargo, el conducto es tan estrecho que pues es un poco imposible que una persona hubiera podido avanzar más de unos pocos centímetros por voluntad propia. Otra hipótesis conocida es la paradoja del desvestimiento. Para esto les voy a explicar un poquito qué sucede cuando una persona está sufriendo de hipotermia extrema. Cuando una persona está pasando por esta situación, el cerebro se confunde y el cuerpo empieza a sentir una falsa sensación de calor.
Entonces la persona que está totalmente desorientada decide quitarse la ropa para buscar algún tipo de alivio, cuando en realidad lo único que está haciendo es empeorar la situación. Lo que esa teoría plantea es que quizás Joshua estaba pasando por un caso de hipotermia, el lugar más cercano para refugiarse era la cabaña y pues él decidió entrar. Una vez dentro decidió quitarse la ropa y meterse dentro del conducto de la chimenea para buscar algún tipo de protección o de cobijo. Esa teoría básicamente explica por qué se encontró la ropa de Joshua fuera de la chimenea. También existe la teoría de la colocación del cuerpo. Esa teoría plantea que Joshua habría fallecido fuera de la chimenea, pero que alguien pues lo puso allí para intentar ocultarlo. Esta teoría básicamente se apoya en la postura comprimida en la que se encontró los restos de Joshua y también en el sellado parcial de la chimenea. No obstante, hay que recordar que no se encontró evidencia alguna de violencia en los análisis forenses, entonces esa teoría también plantea que quizás Joshua falleció por alguna razón de camino a su casa y la persona o las personas que lo encontraron decidieron pues colocarlo en la chimenea para no meterse en problemas. Esta última teoría de la que vamos a hablar nace en Reddit. En 2015, un usuario llamado Genta Mangina dijo que él conocía a un chico llamado Andy que se había hecho cercano a Joshua poco antes de su desaparición. Él decía que Andy y Joshua tenían pues el gusto en común en la música, que se habían acercado por eso y que es más estaban planeando un viaje a Nuevo México. Él mismo dice que Andy sí llegó a viajar a Nuevo México y pues habría estado involucrado en el ataque con arma blanca a una persona y también en el fallecimiento de una mujer que luego fue encontrada dentro de un barril. Según el post, Andy habría llegado a alardear de lo ocurrido y habría mencionado que él metió a Josh en un agujero. Esta frase fue tomada por muchas personas como un indicador del lugar en donde terminó Joshua. Algo muy importante es que esa teoría en realidad nunca fue investigada por las policías. Andy no aparece en ningún reporte policial, nunca se le buscó y pues simplemente quedó como una teoría de internet. Y bueno amigos, eso es todo lo que tenemos por el caso de hoy. Como les comenté, podemos decir que este caso está resuelto porque se encontró a Joshua, pero no sabemos exactamente qué pasó con él, por más que haya una hipótesis pues oficial. Realmente hay cosas que no encajan y creo que pues en algún punto quizás se lleguen a saber, pero también quizás simplemente nos quedemos con la duda. Cuéntenme en los comentarios qué teoría les parece más posible y pues con eso nos vemos en el próximo video. Bye.